Los agresores civiles abrieron fuego contra los agentes federales que operaban en la zona, desencadenando un enfrentamiento cerca del bulevar principal. Fuerzas militares acudieron posteriormente para reforzar la seguridad, aunque no se reportaron detenciones inmediatas. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría, confirmó el suceso a través de sus redes sociales, lamentando la pérdida de un compañero de investigación y asegurando que este hecho no quedará impune. La realidad ha superado la ficción. Claudia Sheinbaum acaba de confirmar lo impensable. La CIA está utilizando drones de combate para espiar y eliminar a los carteles más poderosos del mundo: Sinaloa, CJNG. ¿Y qué pasa con la frontera? La guerra por el control no solo se libra en las calles, sino también en los cielos. Un conflicto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué está en juego? ¿Quién está detrás de la operación? ¿Y qué significa para México, los Estados Unidos y el mundo entero? Lo que viene a continuación podría dejarte sin aliento. No te lo puedes perder. En los últimos meses, informes filtrados sugieren que la CIA podría estar operando vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones de combate, en la frontera con México. Aunque estos dispositivos no están armados en su versión actual, las autoridades estadounidenses han utilizado esta tecnología con fines de inteligencia en regiones como Siria, Irak y Somalia, donde han jugado un papel fundamental en las operaciones militares y de vigilancia. Ahora, se plantea la pregunta: ¿estarán siendo desplegados en suelo mexicano con fines similares? La frontera entre México y Estados Unidos siempre ha sido un terreno fértil para el conflicto y la tensión, no solo por cuestiones políticas y sociales, sino también por los complejos movimientos de grupos organizados. Sin embargo, lo que algunos consideran una guerra no visible podría estar tomando un nuevo giro, con la implementación de una tecnología avanzada diseñada para vigilar y neutralizar amenazas de manera silenciosa y precisa. Aunque los drones actualmente operativos en la frontera no cuentan con armamento, su presencia no deja de ser una preocupación creciente. Estos vehículos aéreos no tripulados han sido la punta de lanza en muchas de las misiones de la CIA, permitiendo una vigilancia constante sin poner en riesgo la vida de soldados. En regiones del Medio Oriente, los drones han proporcionado una ventaja estratégica, recopilando inteligencia crucial sobre las actividades de grupos militantes. De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno, estos dispositivos se han usado en el pasado para realizar misiones de espionaje y localizar instalaciones utilizadas por organizaciones fuera de la ley. En el contexto de la frontera, los drones podrían estar desempeñando un papel similar. A medida que los grupos criminales en México continúan su lucha por el control del tráfico de sustancias ilícitas, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para monitorear y desmantelar estas redes. Los vehículos aéreos no tripulados, con su capacidad para moverse rápidamente y sin ser detectados, pueden ofrecer una ventaja sin precedentes en la vigilancia de movimientos sospechosos a lo largo de vastas áreas de difícil acceso. Mientras la comunidad internacional observa de cerca el uso de drones en el extranjero, la pregunta de si estas operaciones podrían estar cruzando las fronteras legales de México se vuelve inevitable. El despliegue de tecnología militar en un país extranjero sin el consentimiento explícito de su gobierno podría generar tensiones diplomáticas significativas. A pesar de que los drones actuales no son armas letales, la capacidad de una misión para convertirse en una operación armada no está fuera del alcance. En este sentido, algunos expertos en relaciones internacionales sugieren que la presencia de drones en el espacio aéreo mexicano podría estar avanzando a un ritmo que pondría en peligro la autonomía del país. La línea entre el monitoreo y la intervención directa es cada vez más difusa. La pregunta es si los gobiernos están dispuestos a asumir las repercusiones políticas y legales de estas acciones, señala un analista de seguridad internacional. El impacto de estas operaciones de espionaje podría ser profundo, ya que las organizaciones criminales en la región dependen en gran medida de su capacidad para moverse con rapidez y en secreto. Se especula que los carteles que operan en las áreas fronterizas han comenzado a sentir la presión de estas nuevas tecnologías de vigilancia. La inteligencia obtenida por los drones podría ser crucial para desmantelar redes de distribución de sustancias como el polvo blanco y el cannabis, que son transportadas a través de la frontera hacia los Estados Unidos. No solo los actores externos se benefician de la información recolectada.
Según fuentes del gobierno mexicano, las fuerzas de seguridad locales también podrían estar utilizando los datos proporcionados por los drones para llevar a cabo operaciones de interceptación. Sin embargo, la coordinación entre ambos países sigue siendo un desafío, debido a la falta de un marco legal que regule el uso conjunto de estos recursos. Con la posibilidad de que la CIA expanda su uso de drones a lo largo de toda la frontera, el futuro de las operaciones contra el crimen organizado parece cada vez más orientado a la automatización y la inteligencia artificial. Los drones no solo permiten la observación continua sin arriesgar vidas humanas, sino que también podrían estar siendo programados para reconocer patrones y predecir movimientos de las organizaciones criminales. Si esta tecnología se combina con otras innovaciones, como la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real, se podrían dar pasos significativos en la lucha contra las redes que operan en la frontera. Sin embargo, también surge una preocupación sobre el uso excesivo de la vigilancia en la vida cotidiana. Mientras algunos consideran los drones como una herramienta invaluable para combatir el crimen, otros advierten sobre los peligros de un estado de vigilancia constante, que podría afectar a las comunidades locales y socavar las libertades civiles. En las zonas fronterizas, donde la presencia de autoridades es notoriamente escasa, algunos habitantes ya reportan sentirse constantemente observados, lo que ha generado un ambiente de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. El uso de drones de combate para espiar a los carteles en la frontera con México es solo una faceta de una guerra más amplia, que involucra múltiples actores y estrategias. Los grupos criminales, conscientes de la amenaza que representa esta nueva tecnología, podrían empezar a modificar sus tácticas, utilizando tecnología avanzada propia para burlar la vigilancia. Es probable que, al igual que en otros países, los carteles busquen formas de hackear o interferir con los sistemas de drones para proteger sus operaciones. El uso de drones podría cambiar la forma en que los carteles operan, forzándolos a adoptar un enfoque más clandestino o a utilizar rutas alternativas para el transporte. A medida que las autoridades mejoren su capacidad para monitorear y rastrear los movimientos, las organizaciones criminales probablemente buscarán nuevas formas de evadir la detección, lo que podría llevar a un juego de gato y ratón en el cielo. El despliegue de drones en la frontera también ha abierto un debate más amplio sobre la soberanía de los países involucrados. Para México, la creciente presencia de fuerzas extranjeras en su territorio podría ser vista como una amenaza a su autonomía. Sin embargo, algunos analistas sugieren que, en un contexto de cooperación bilateral, el uso de estos drones podría ser una forma efectiva de fortalecer la seguridad nacional sin recurrir a medidas más drásticas. El gobierno mexicano se enfrenta a una difícil decisión: equilibrar la cooperación internacional con la protección de sus intereses nacionales. La creciente presencia de drones en la frontera es solo un reflejo de un conflicto mucho más complejo, que involucra el tráfico de polvo blanco, cannabis y otras actividades ilícitas, pero también la lucha por el control de un territorio clave para ambos países. A medida que las tensiones continúan creciendo, el uso de drones en la frontera podría convertirse en un tema central en las discusiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En el futuro cercano, es probable que esta tecnología se despliegue con aún más frecuencia, cambiando para siempre la manera en que ambos países enfrentan los desafíos del crimen organizado. Sin embargo, también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre los límites de la intervención extranjera y el uso de tecnologías militares en situaciones de seguridad interna. Lo que está claro es que esta guerra, aunque invisible para muchos, es cada vez más real y está siendo librada en los cielos. Operación Sombra, los drones de la CIA y la nueva estrategia en la frontera. Las recientes filtraciones sobre el uso de drones MQ-9 Reaper por parte de la CIA han encendido el debate sobre la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con fuentes cercanas a agencias de inteligencia, estos vehículos aéreos no tripulados han estado operando en misiones encubiertas, con el propósito de recopilar información estratégica sobre organizaciones transnacionales que controlan el tráfico de polvo blanco y cannabis. A diferencia de los dispositivos de vigilancia tradicionales, los MQ-9 Reaper cuentan con tecnología de punta, capaz de rastrear movimientos en tiempo real, identificar patrones y crear mapas detallados de las rutas utilizadas por estos grupos. Aunque el gobierno estadounidense insiste en que estos drones no están armados, expertos en seguridad advierten que su capacidad para ser equipados con armamento de precisión podría cambiar radicalmente la dinámica del conflicto en la región. Desde hace años,
El enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado se ha basado en operaciones encubiertas y el trabajo coordinado con agencias de seguridad mexicanas. Sin embargo, la administración actual ha redirigido recursos previamente destinados a la lucha contra el terrorismo hacia la vigilancia fronteriza, argumentando que las redes transnacionales representan una amenaza equiparable a la de ciertos grupos extremistas en el extranjero. El concepto de tratar a estas organizaciones como entidades terroristas no es nuevo, pero su implementación traería consigo implicaciones diplomáticas sin precedentes. Mientras el gobierno estadounidense defiende la necesidad de adoptar un enfoque más agresivo, las autoridades mexicanas han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión en su soberanía. Un funcionario anónimo declaró que, aunque oficialmente no se ha autorizado el despliegue de drones armados, la posibilidad de una escalada en el uso de esta tecnología es cada vez más real. Lo que comienza como una operación de vigilancia puede evolucionar rápidamente hacia una estrategia más intervencionista, afirmó. El MQ-9 Reaper no es un dron cualquiera. Con una envergadura de más de 20 metros y la capacidad de volar a más de 15.000 metros de altura, este vehículo puede operar sin ser detectado, proporcionando imágenes de alta resolución y datos detallados sobre movimientos en tierra. Su autonomía de vuelo le permite patrullar durante más de 24 horas sin necesidad de reabastecimiento, lo que lo convierte en una herramienta clave para misiones de vigilancia prolongadas. Según informes no confirmados, estos drones han sobrevolado áreas estratégicas en el norte de México, incluyendo regiones conocidas por su actividad relacionada con el tráfico de polvo blanco y cannabis. Su capacidad para rastrear convoyes, identificar puntos de almacenamiento y seguir el movimiento de personas clave ha generado una serie de interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su misión. Algunos analistas sostienen que la CIA podría estar utilizando esta información para preparar futuras operaciones coordinadas con fuerzas de seguridad locales, mientras que otros advierten sobre la posibilidad de que estas misiones sean el primer paso hacia un enfoque más ofensivo. El uso de tecnología militar avanzada en la frontera ha generado reacciones mixtas tanto en Washington como en la Ciudad de México. Mientras algunos sectores del gobierno estadounidense consideran que estas medidas son necesarias para frenar el crecimiento de las organizaciones criminales, otros advierten sobre los riesgos de una posible escalada del conflicto. Los críticos de esta estrategia argumentan que el uso de drones de combate podría desencadenar una respuesta inesperada por parte de los grupos vigilados. Históricamente, cuando las operaciones de seguridad han aumentado su intensidad, estos grupos han buscado formas innovadoras de adaptarse, ya sea trasladando sus operaciones a nuevas rutas o desarrollando métodos para evadir la detección. En el pasado, organizaciones transnacionales han demostrado una capacidad sorprendente para contrarrestar las medidas de vigilancia implementadas en su contra. Desde el uso de túneles sofisticados hasta la adopción de tecnología de interferencia de señales, la lucha entre agencias de seguridad y estos grupos ha sido una constante evolución de tácticas y estrategias. El despliegue de drones en la frontera no solo tiene consecuencias en la lucha contra el crimen organizado, sino que también podría afectar la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Funcionarios mexicanos han señalado que, aunque comparten la preocupación por el incremento en las actividades ilícitas en la región, la presencia de drones estadounidenses en su espacio aéreo sin autorización explícita representa un desafío a su soberanía nacional. La posibilidad de que estas operaciones se extiendan a nuevas áreas sin coordinación bilateral podría generar tensiones que compliquen la cooperación en materia de seguridad. A nivel internacional, el uso de drones de combate en países extranjeros ha sido objeto de controversia en múltiples ocasiones. En el pasado, operaciones similares en el Medio Oriente han suscitado debates sobre los límites del poder militar estadounidense y la legalidad de este tipo de acciones. Si bien la administración actual ha insistido en que las misiones en la frontera se centran exclusivamente en la vigilancia, algunos expertos advierten que el siguiente paso lógico sería el uso de estos dispositivos en operaciones más directas. El futuro de los MK-9 Reaper en la frontera sigue siendo incierto. Mientras algunos informes sugieren que estas misiones son solo el inicio de una nueva estrategia de seguridad, otros consideran que la presión diplomática podría limitar su alcance. Lo que está claro es que la tecnología está transformando la manera en que se libran los conflictos. Los drones han pasado de ser herramientas de observación a convertirse en actores clave en la lucha contra redes criminales. A medida que la inteligencia artificial y la automatización sigan avanzando,
Es probable que la presencia de estos dispositivos en zonas estratégicas se convierta en una norma más que en una excepción. En el corto plazo, la comunidad internacional seguirá observando de cerca cómo evoluciona esta situación. ¿Se mantendrá el uso de los drones exclusivamente en tareas de vigilancia? ¿O estamos al borde de una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado en la frontera? El cielo sobre el norte de México podría estar siendo testigo del inicio de una estrategia que cambiará para siempre la seguridad en la región. Operación Sigilo, los drones de la CIA y la nueva fase en la frontera. Las recientes revelaciones sobre el uso de drones MQ-9 Reaper por parte de la CIA han puesto en evidencia un cambio radical en la estrategia de seguridad de Estados Unidos en la frontera sur. Aunque las misiones encubiertas con estos dispositivos no son una novedad, el hecho de que ahora operen sin la colaboración explícita del gobierno mexicano indica una escalada sin precedentes en la política de vigilancia transfronteriza. Según fuentes cercanas al Congreso de Estados Unidos, estas misiones fueron notificadas como parte de un programa altamente clasificado, cuyo objetivo principal es recopilar inteligencia en tiempo real sobre las redes transnacionales que operan en el norte de México. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, a diferencia de operativos anteriores, la participación de las autoridades mexicanas no fue mencionada en los reportes oficiales, lo que ha generado especulación sobre el verdadero alcance de estas actividades. Desde hace años, la CIA ha utilizado tecnología de punta para monitorear movimientos en zonas de alto riesgo alrededor del mundo. En Medio Oriente, los drones han sido una herramienta clave en la identificación de objetivos estratégicos, y ahora, esa misma tecnología está siendo desplegada en la frontera con México. Fuentes anónimas dentro de la comunidad de inteligencia han señalado que estos drones están equipados con sistemas de detección de última generación, capaces de interceptar comunicaciones, rastrear desplazamientos y mapear rutas con una precisión sin precedentes. La capacidad de estos dispositivos para operar durante días enteros sin ser detectados los convierte en la herramienta ideal para la vigilancia encubierta, explicó un exfuncionario del Pentágono. Lo que diferencia a esta nueva fase de operaciones es la creciente autonomía de los drones. Gracias a la inteligencia artificial, estos dispositivos pueden analizar grandes volúmenes de información en tiempo real, reduciendo la dependencia de operativos terrestres y permitiendo la identificación de patrones de actividad con mayor rapidez. El hecho de que estas misiones hayan sido notificadas exclusivamente al Congreso estadounidense, sin la participación de México, ha levantado una serie de cuestionamientos sobre la soberanía nacional y la transparencia en la lucha contra el crimen organizado. Expertos en relaciones internacionales advierten que la presencia de drones operando sin autorización explícita de un país puede considerarse una violación a su espacio aéreo. Si bien Estados Unidos tiene interés en garantizar la seguridad en su frontera, este tipo de operaciones pueden poner en riesgo la cooperación bilateral en materia de inteligencia, afirmó un analista en seguridad. El gobierno mexicano, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre el tema de manera directa, aunque fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad han expresado su preocupación por la falta de comunicación oficial en torno a estas actividades. Aunque la administración estadounidense insiste en que los drones están siendo utilizados únicamente con fines de vigilancia, el hecho de que los MQ-9 Reaper tengan la capacidad de ser equipados con armamento de precisión ha despertado inquietudes en diversos sectores. Estos dispositivos han sido utilizados en el pasado para llevar a cabo misiones militares en Medio Oriente y África, donde han demostrado ser altamente efectivos en ataques dirigidos. Su despliegue en la frontera con México, incluso en una fase no armada, podría sentar un precedente que abra la puerta a un uso más agresivo en el futuro. Un exanalista de inteligencia, bajo condición de anonimato, aseguró que el simple hecho de que estos drones estén operando en la región es una señal de que Estados Unidos está explorando nuevas formas de intervención. Históricamente, cuando una tecnología de este tipo se introduce en una zona de conflicto, su uso tiende a expandirse. La pregunta no es si estos drones podrían ser utilizados en misiones ofensivas, sino cuándo ocurrirá, afirmó. Si bien los drones han sido una herramienta efectiva para el monitoreo de movimientos en la frontera, la creciente sofisticación de los grupos que operan en la región sugiere que también están buscando formas de contrarrestar esta vigilancia. De acuerdo con reportes no confirmados, algunos grupos han comenzado a utilizar tecnología de interferencia de señales para dificultar la detección de sus movimientos,
mientras que otros han optado por modificar sus rutas para evitar áreas bajo constante monitoreo aéreo. Históricamente, cada avance en la lucha contra el tráfico de polvo blanco y cannabis ha sido respondido con nuevas estrategias por parte de estas redes. Con la llegada de los MQ-9 Reaper, no sería extraño que estos grupos busquen formas más avanzadas de ocultar sus operaciones o incluso desarrollar tecnología propia para enfrentar la nueva amenaza. Más allá de la lucha contra el crimen organizado, el despliegue de drones en la frontera también podría formar parte de un conflicto geopolítico más amplio. Con el avance de la inteligencia artificial y la automatización en el ámbito militar, diversas naciones han comenzado a competir por el dominio de esta tecnología. China, Rusia y otras potencias han estado desarrollando sus propios programas de drones de combate, y algunos expertos sugieren que la presencia de los MQ-9 Reaper en la frontera podría ser una forma de demostrar el liderazgo de Estados Unidos en este campo. Además, la posible implementación de sistemas autónomos en estas misiones plantea dilemas éticos que aún no han sido resueltos. ¿Hasta qué punto puede un dron operar sin intervención humana? ¿Quién es responsable de sus acciones en caso de un error? A medida que la tecnología avanza, es probable que el uso de drones en la frontera se convierta en una parte permanente de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el gran interrogante es hasta dónde llegará este programa y qué impacto tendrá en la relación bilateral con México. Si bien en el corto plazo, los MQ-9 Reaper parecen estar cumpliendo un papel exclusivamente de vigilancia, el historial de Estados Unidos en conflictos internacionales sugiere que esta podría ser solo una fase inicial antes de una intervención más directa. Con el Congreso estadounidense respaldando estas operaciones y el gobierno mexicano manteniendo una postura ambigua, el futuro de la seguridad en la frontera sigue siendo incierto. ¿Estamos ante el inicio de una nueva doctrina de seguridad internacional? ¿O será este solo un episodio más en la larga historia de la lucha contra el crimen en la región? Redefiniendo la amenaza. Cárteles, terrorismo y el nuevo juego geopolítico. La reciente designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha cambiado drásticamente el panorama de la seguridad en la región. Esta medida, que históricamente ha sido reservada para grupos extremistas internacionales, ha abierto la puerta a estrategias que hasta ahora solo se habían implementado en escenarios de conflicto en Medio Oriente y África. Con esta nueva clasificación, la administración estadounidense ha dejado claro que considera a estos grupos una amenaza directa a la seguridad nacional. Más allá del impacto mediático, la decisión conlleva una serie de implicaciones políticas, diplomáticas y militares que podrían transformar la relación entre ambos países en los próximos años. Desde el punto de vista estratégico, esta designación permite al gobierno estadounidense justificar el uso de herramientas avanzadas de inteligencia y defensa en operaciones dirigidas contra estos grupos. Esto incluye el despliegue de drones MQ-9 Reaper, que, aunque actualmente están limitados a tareas de reconocimiento, tienen la capacidad de ser equipados con armamento de precisión para intervenciones más agresivas. El anuncio ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos expertos en seguridad ven la medida como un paso lógico en la lucha contra las redes de tráfico de polvo blanco y cannabis, argumentando que estos grupos operan con tácticas similares a las de organizaciones extremistas. Sin embargo, otros advierten que esta decisión podría ser el inicio de una escalada de tensiones que derive en acciones militares dentro del territorio mexicano sin la autorización expresa de su gobierno. Las implicaciones diplomáticas no han tardado en manifestarse. Mientras que algunos sectores en Estados Unidos han celebrado la medida como una respuesta firme ante la creciente influencia de estos grupos, en México ha habido preocupación por el impacto que podría tener en la soberanía del país. Funcionarios mexicanos han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta designación sirva como pretexto para la intervención unilateral de fuerzas estadounidenses. Aunque hasta ahora la cooperación bilateral ha sido un pilar clave en la estrategia de seguridad, la falta de comunicación oficial sobre estas operaciones sugiere que Washington está dispuesto a actuar por cuenta propia si lo considera necesario. Más allá de la cuestión diplomática, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas también tiene implicaciones en el ámbito financiero. Bajo esta nueva categoría, el gobierno de Estados Unidos puede emplear tácticas similares a las utilizadas contra grupos extremistas internacionales, como la incautación de bienes y la restricción de transacciones financieras vinculadas a estas organizaciones. En el pasado, esta estrategia ha demostrado ser efectiva para debilitar redes de financiamiento clandestinas.
Sin embargo, la capacidad de adaptación de estos grupos no debe subestimarse. Según fuentes de inteligencia, ya han comenzado a modificar sus métodos para evitar ser rastreados por el sistema financiero global, recurriendo a criptomonedas y otras formas de intercambio difíciles de monitorear. A nivel interno, el Congreso estadounidense ha respaldado la decisión, argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional. Legisladores han insistido en que la designación debe ir acompañada de un enfoque integral, que no solo contemple el uso de la fuerza, sino también estrategias de cooperación con aliados regionales. Mientras tanto, el despliegue de drones en la frontera continúa generando especulación sobre la dirección que tomará esta nueva estrategia. Aunque en la actualidad se mantienen en funciones de vigilancia, analistas advierten que su rol podría evolucionar conforme la administración estadounidense incremente la presión sobre estos grupos. La pregunta clave es si esta designación representa un verdadero cambio en la política de seguridad o si se trata de un movimiento simbólico sin aplicación real. Algunos exfuncionarios del Departamento de Defensa han señalado que, aunque la medida amplía el margen de acción de las agencias estadounidenses, su efectividad dependerá de la capacidad de Washington para coordinar esfuerzos con el gobierno mexicano. Si bien el uso de drones y la clasificación de los cárteles como terroristas han sido presentados como herramientas para combatir el tráfico de sustancias ilícitas, es posible que la estrategia tenga motivaciones más amplias. La militarización de la frontera y la creciente influencia de tecnologías avanzadas en operaciones de inteligencia podrían formar parte de una estrategia a largo plazo para fortalecer el control sobre la región. Los antecedentes en conflictos internacionales sugieren que, una vez que se implementan ciertas tácticas, es difícil revertirlas. La introducción de drones en el espacio aéreo fronterizo puede ser solo el primer paso hacia un modelo de seguridad más agresivo, que eventualmente incluya operaciones encubiertas más directas. El impacto de esta nueva política aún está por verse, pero lo que es innegable es que la relación entre Estados Unidos y México se encuentra en un punto de inflexión. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas no solo cambia el lenguaje con el que se aborda el problema, sino que también redefine la manera en que Washington justifica sus acciones en la región. El escenario que se perfila es incierto. Si bien la intención de la administración estadounidense es ejercer mayor control sobre la frontera, la reacción de los grupos afectados será un factor determinante en la evolución de esta crisis. La historia ha demostrado que cada nueva medida en la lucha contra el crimen organizado genera respuestas inesperadas, y esta no será la excepción. A medida que la situación evoluciona, la comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de Washington. ¿Estamos ante una nueva era en la política de seguridad fronteriza? ¿O es este solo un capítulo más en la larga historia de tensiones entre ambos países?